Vamos a estar hablando con el doctor Augusto Barros, quien es apoderado de hace muchos años del Partido Justicialista, un histórico dentro de lo que es ser abogado del PJ. Bueno, si bien se ha recibido ahora, pero digo, ha trabajado mucho en distintas etapas. La etapa, los primeros 10 años donde estaba Ramón Sadi como conducción, después los años que vino Barrio Nuevo y ahora... Una tarea nada fácil de ser apoderado, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces se considera que son aquellos que ocupan secretaría o en este caso en los comités o en el consejo. A veces se le endilgan las responsabilidades de algunas tremendas son las algunas responsabilidades, cuestiones que tienen que ver. Cuestiones legales. Pero para eso vamos a hablar justamente con el doctor Barros. ¿Cómo le va, Barros? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bárbaro. Gracias por estar ¿Vienen aquí. con ganas de discutir o no? Bueno, siempre. Siempre. Sabe que decía hace un rato que como Sí. Jorge Cafrune a veces no me sujeta ni un freno mulero. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la realidad política de la provincia de Catamarca, vamos a hablar del peronismo en general, vamos a hablar de la labor parlamentaria, que bien decía Pablo Bordón hace un rato, porque también es un hombre que tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Vamos a arrancar por la cuestión política, por la cuestión provincial. ¿Cómo está viendo usted el gobierno de la provincia en un poquito más de un año y medio ya que lleva en la gestión, y en donde no debe ser fácil después de estar 20 años fuera del ejercicio del poder? Bueno, el gobierno de la provincia lo primero que encontró es una serie de decisiones tomadas por el gobierno que había dejado el poder, lamento decir, una cadena de irresponsabilidades que ha necesitado todo este periodo la instrumentación de pautas o decisiones que vayan reacomodando las instituciones y reacomodando las arcas provinciales. La otra alternativa era aplicar algunos métodos que durante años se han aplicado, que era la persecución o el despido masivo, bueno, que no es precisamente el centro ideológico que nos corresponde a nosotros. ¿Cuáles son esos actos de irresponsabilidad de la cual una decisión de tomar, de hacer ingresar por la ventana 8.000 empleados poco antes de que de cambiar de mano el gobierno, haberse negado sistemáticamente desde el resultado electoral de marzo hasta diciembre a consensuar la transición por aquel otro capricho inconstitucional de convocar elecciones en forma discontinua con la nacional, por supuesto. Pero eso está establecido por la Constitución, fue reformada en el 88 y estaba gobernando Sadi. Sí, pero ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que puede llevarse a cabo elecciones tanto en marzo y conjuntamente con la nacional. No dice que pueden. Serán en marzo. Bien, serán en o marzo. Simultáneamente se produce la elección nacional. Lo que la Constitución establece claramente que si hay elecciones nacionales son simultáneas. Bueno, eso puede ser una interpretación, pero en su momento ustedes lo hicieron para llevarlo a cabo esa diferencia. No, ¿y cuándo la aplicamos? No la aplicaron nunca, no, porque después vino la intervención federal y después vino el nuevo gobierno. Pero usted habla de calamidad, dice de 8.000 puestos de empleo. En el 88 al 91 pasaron 3 años, la única elección que se hizo fuera del conjunto pero nacional. estaba fuera de lugar eso, digamos que se pueda convocar en marzo. Por supuesto que sí. La única elección que se hizo del 88 desde la reforma hasta el 91 fue la elección de los convencionales constituyentes. Sí, eso cabe para una interpretación. Ahora dice de 8.000 puestos de trabajo de una manera irresponsable el gobierno anterior. Pero cuando se hizo una conferencia de prensa posteriormente que asumió Lucía Corpasi, denunciaron solamente 169 casos. No, 169 casos fueron los casos en que no había forma de sostenerlo en el Estado provincial. Los otros casos quedaron dentro de la planta personal. Planta permanente, fue un cambio de revista. No, planta permanente, sí. Claro, pero ¿cuántos años, por ejemplo, estuvieron esos empleados contratados? ¿Venían desde ahí nomás o venían de hace muchísimos había años? Algunos contratados que llevaban años, algunos contratados que llevaban meses, algunos funcionarios que le aplicaron la convertibilidad funcional. Y el 9 de diciembre también se firmaban decretos. Había de todo en eso y era necesario o sostenerlos o dejarlos afuera. Se habla, por ejemplo, de que el gobierno de Lucía Corpasi persigue a los del Frente Cívico. Y por ahí, ahí me vienen a la memoria algunos
dirigentes o hijos de funcionarios del Frente Cívico que todavía están ocupando importantes cargos en el gobierno de la provincia. ¿Usted cree realmente, y se lo pregunto con la mano en el corazón, digo, ¿se persigue realmente? ¿Existe ese accionar desde el gobierno de la provincia que el Frente Cívico está utilizando desde hace un tiempo como banderita o como mostrando eso a la sociedad, como diciendo, bueno, vienen con sed de revancha el peronismo? Mire, yo le voy a contestar esto en una síntesis y que va a ser, en realidad va a ser una repregunta, no una síntesis. Y en verdad que yo personalmente intento no plantear una polémica desde lo que debería haber sido. ¿Sí? 20 años, en síntesis, un desastre, no solo gubernamental, sino institucional, un desquicio, en definitiva una serie de cosas que han pasado. Siempre su persecución, por favor, que nos den los nombres y los apellidos de quienes son los perseguidos. Porque no tenemos que confundir quienes son perseguidos a quienes a lo mejor tendrían que responder por algunos actos en la justicia. Y eso no es persecución. Eso es hacerse cargo de su propio acto. ¿Sí? Bueno, la justicia sabrá si lo va a convocar, si no lo va a convocar. En fin, una justicia que tampoco la pusimos nosotros. Así que quédense tranquilos. Pueden ir a la justicia tranquilamente, porque la justicia imparcial, transparente, que puso el Frente Cívico y Social, con un decreto de ¿El 100% de los jueces tienen una identificación partidaria? ¿Cómo? ¿El 100% de los jueces, o camaristas, o fiscales en Catamarca tienen una identificación, un sello partidario, una frente? Yo pienso que deben tener algún criterio político, si no sería hipócrita. Es más o menos lo mismo que si usted me pregunta a mí, no significa que pueda hacerlo o no. Si usted me pregunta a mí, después de 30 años de militancia, ¿quiere ser diputado? Y yo digo, no, mire, que tengo que ver, no, estoy mintiendo de arranque. Bueno, claro. Me diga que un juez no tiene identidad política, criterio político, y también es una hipocresía. Y a partir de ahí es una hipocresía cuando hoy se asustan por la democratización judicial que se plantea del gobierno nacional. Ese es otro tema. Bueno, ese es otro tema para discutir. Es obvio que los jueces tienen una identificación ideológica, como pasa comúnmente hasta en el propio Estados Unidos, ¿no? Sí. Algunos son republicanos, otros liberales, otros demócratas. No está mal eso. Los jueces hablan, usted como un hombre del derecho sabe que hablan a través de su fallo y sentencia. Sí. No por la cuestión de identidad partidaria. Mejor que no hablan, pero mejor que las sentencias no hablaran, porque tenemos que meterle un traductor. Lo que sí le digo, por ejemplo, usted me dice, ¿tiene identidad partidaria? Sí, la tiene. Sí, la tiene. No voy a plantear las condiciones o las capacidades de uno de los miembros de la Corte. Pero ¿a usted le parece que quien fue secretario general ministro de gobierno de la provincia de Catamarca, secretario general de la municipalidad, que hoy es presidente de la Corte, no tiene ninguna identificación política? Sí, obviamente, tiene una identificación. Bueno, entonces no hablen más. Estamos hablando del superior tribunal. Pero como profesional de derecho en su ejercicio, ¿qué pasa? ¿Cómo se designan los jueces en Catamarca y los miembros de la Corte? Constitucionalmente, sí, por una terna que envió el gobernador. ¿Y cuál es la ilegalidad de la designación de Chipitel? Yo no hablo que claro, no se está hablando de la ilegalidad. Que sea ilegal. ¿Sabe lo que fue, si usted quiere, rozando la ilegalidad? Aquel decreto que lo puso en comisión a todos los jueces. Entonces yo nombro gobernador y obviamente la coacción existe. Fíjese, haciendo una comparación en otro terreno. Más allá de una estrategia que hilvanó el Partido Justicialista para marzo, se ganan las elecciones por 7.000 votos en aquella oportunidad, con toda una estrategia armada a partir de una elección interna y entendiendo cuáles eran la expectativa de la sociedad. Se ganan por 7.000 votos. Que no hubiera ocurrido de otra forma si el Partido Justicialista no hubiera contribuido de esta manera. Y la sociedad apostaba por un cambio. Y la sociedad apostaba quería un cambio de la sociedad. Dígame, ¿cómo fue el resultado en agosto? ¿Y cómo fue el resultado en octubre? Multiplicó la cantidad de votos. Es más, si hubiera habido 3 candidatos a diputado nacional en juego, los 3 lo ponía el Frente para la Victoria.
Sí, hubo una caída abrupta del Frente Cívico en comparación de marzo con agosto y octubre de cerca de 30.000 votos. Bueno, yo digo, por esto de las dos bibliotecas, yo digo que hubo un crecimiento sostenido del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista a partir de marzo, donde la coacción pública que se genera sin necesidad de aplicarla, ¿sí? Estalló y dijo, bueno, basta, hasta acá llegó el Frente Cívico, pero había quienes todavía debían favores, y acá tenemos una explicación de por qué 7.000 votos de diferencia en marzo y el 62% y el 64% en agosto y octubre en el mismo año. 68%. En el mismo año, ¿sí? Usted dice una caída del Frente Cívico, bueno, yo digo también que es un crecimiento en apostar a un modelo, que es el modelo nacional, y bueno, el general Perón decía que el pueblo nunca se equivoca. Barros, ahora vienen las elecciones primarias en agosto, ya están las fechas, y eso tiene que ver solamente con los cargos nacionales. ¿Hay alguna manera, o Catamarca tiene que tener una ley provincial para también dirimir en una interna? Porque en definitiva las primarias son eso, una interna, para elegir los candidatos a diputados, a senadores provinciales, a concejales de los distintos municipios. Sí, para que haya una elección de estas características, o sea, primaria, abiertas, simultánea y obligatoria, tiene que haber una ley que así lo disponga. Bueno, de cualquier manera, los partidos políticos tienen los resortes orgánicos para determinar los precandidatos y los candidatos a las elecciones provinciales. El PJ fue el segundo distrito del país que puso en ejercicio la elección interna abierta. ¿Y el peronismo ha venido durante muchos años haciendo elecciones internas para elegir los candidatos? Y la mayoría de las veces, las más de las veces, sobre todo cuando eran cargos electivos. Hoy tenemos esta circunstancia, y el partido lo va a resolver seguramente una vez que terminen las primarias, y las primarias son un primer escalón para aquellos que planteen algunas diferencias que pueden participar. Sí. Ahora, pasan las elecciones primarias y las elecciones generales son en octubre, junto con las nacionales. Sí. Para elegir diputados provinciales, la mitad de la Cámara de Senadores y los consejos liberantes, más 2 intendencias. Exactamente. ¿Cuánto tiempo de antelación tienen los partidos políticos, los frentes electorales para presentar esos candidatos? ¿30 días son o más? 30 días. 30 días. O sea que nosotros en septiembre ya los ciudadanos vamos a conocer quiénes van a ser candidatos. Sí, probablemente en una... por que se subsumen los plazos, una vez que está producida la convocatoria y trabajando ya con la Justicia Electoral Nacional, se aplique los 55 días que prevé el Código Electoral Nacional para la presentación de candidatos. Hace un rato nosotros, cuando hablábamos de los años que usted tiene de trayectoria dentro de lo que es el peronismo y la Cámara de Diputados, nos referíamos a esto, ¿no? Camarito de chiquito, ¿no? Yo creo que se lo conoce a usted. Da una onda ahí en el PJ. Hablábamos de la Cámara de Diputados, justamente, ¿no? Y ahora se ha entablado una discusión entre quienes ejercen o quienes son hoy oficialismo y quienes son oposición sobre los integrantes del jury de enjuiciamiento. Un artículo de la Constitución, creo que es el 220, habla de un integrante de la mayoría y uno de la minoría, sin especificar a qué minoría se refiere. Pero hay muchos antecedentes en la Cámara de Diputados donde el oficialismo de ese entonces, que era el Frente Cívico y Social, vulneraba a la primera oposición, que era el Partido Justicialista, y elegía candidatos adeptos del Frente Cívico. En un caso particular, Alejandro Galinde, que había sido elegido por el Frente Cívico, se cinde, hace una banca unipersonal del socialismo y lo eligen como integrante. ¿Es así eso? ¿Qué postura tienen ustedes desde la Cámara de Diputados? Vamos por... De a 10 se come la vaca. El artículo 220 de la Constitución establece que es del Poder Legislativo, es un senador y 2 diputados. Y un diputado tiene que representar a la minoría.
El problema es determinar qué es minoría. Cuando dice minoría, ¿a qué se está refiriendo la Constitución? Minoría simple, primera minoría, segunda minoría. Se confunde la minoría parlamentaria con la minoría electoral. Fíjese usted que para evitar este tipo de malas interpretaciones, la propia Constitución Nacional, a la hora de regular la elección de los senadores nacionales, establece que se elegirán 2 senadores por la alianza o el partido político que obtenga la mayor cantidad de votos, y un senador representará al partido de la alianza electoral que sigue el número de votos. Clarita. Porque, flaco favor, si habláramos de mayoría y minoría, imagínense que una expresión política obtenga el 49% de los votos. Automáticamente dejó de ser mayoría, pasa a ser primera minoría. Si yo en un cuerpo colegiado tengo 20 legisladores, en el caso nuestro que somos 41, 20 legisladores de un partido o de una alianza, 3 de otro y 19 de otro, la minoría, la de 20, pasa a ser primera minoría y no hay mayoría, ¿sí? Entonces, como somos muy rápidos para interpretar las cosas a favor, digamos, como dice minoría, elijo los de acá. La Constitución, y ahí comienza a funcionar lo que es mayoría parlamentaria, que es distinto a lo que puede ser la mayoría electoral. Ahí es que tiene una confusión la doctora Rodríguez Galacibeta, más allá de que lo haya nombrado a Vidal Campos, Menequiano, a quien quiera. Porque vuelvo a repetir, yo puedo tener el 49%, el 48% en la elección, aplico el sistema DON y me convierto con 21 diputados. Habiendo sido primera minoría en la elección, me convierto en mayoría en la Cámara, porque voy a tener 21 diputados, la mayoría absoluta. ¿Está? La Constitución habla de minoría. No dice ni la primera, ni la segunda, ni la que sigue el número de votos. Usted habla del sistema electoral, como en este caso el proporcional DON, sí, que es uno de los sistemas que en el mundo ha sido catalogado como el más perfecto dentro de la elección del marco de una Cámara de Diputados o de un Congreso parlamentario, exactamente. Y quien sostuvo mucho la defensa de este sistema proporcional fue Stuart Mill. Bagehot hablaba de la simple mayoría, Stuart Mill hablaba del sistema proporcional, que significa un voto, una banca. Es el reflejo más transparente del mecanismo de selección popular al momento de elegir un cuerpo parlamentario. Bien, decir que una mayoría o minoría parlamentaria no refleja una mayoría o minoría electoral está cortando con ese concepto que se aplica en el sistema proporcional DON, porque ¿cómo usted puede argumentar que la minoría es una diputada por encima de un bloque conformado por 18 legisladores? Pablo, no es una interpretación forzada de la Constitución. No. Yo lo que... A ver, nos pongamos de acuerdo en esto. Yo lo que estaba estableciendo es que no necesariamente lo que surge como minoría electoral se transforma en minoría parlamentaria. Una minoría electoral puede traducirse en una mayoría parlamentaria. ¿Me explico? Porque usted obtuvo el 48%, sí, no obtuvo la mayoría electoral, obtuvo la primera minoría electoral. ¿Sí? Sí, por Pero supuesto. con el concurso del sistema DON, donde van a compulsar los 2 partidos o los 3 que lleguen al piso, termina obteniendo 21 diputados y se ha convertido en mayoría parlamentaria. ¿Quién establece la necesidad? Usted dice necesariamente. ¿Quién la establece? ¿Quién cuantifica o cualifica? ¿Cuáles son los parámetros para decir necesariamente una cosa o la otra? No le entiendo la pregunta. Es decir, ¿no le parece que tiene que ver con una adhesión más política, dejar afuera el Frente Cívico en la que forme parte del jury? Yo primero estaba... Porque es un bloque de 18 legisladores. Yo sé que van a hablar del pasado. Está bien. Si el pasado... sí, hablemos del pasado. Si el pasado injusto comete los mismos actos... Bueno, pero si ustedes cuestionan eso, ¿por qué hacen eso? Lo que cuestionan. Perdóname, yo, de los ejemplos que ha dado Juan Carlos, yo le voy a cuestionar uno solo. Bien. Uno solo. Ahora, si usted quería interna antes y ahora no la quiere la interna, como estábamos hablando hace un rato, ¿sí? Yo dije que quiero la interna. Bueno, perfecto. Si usted interpretaba que era minoría determinada cuestión en el pasado, vamos a seguir interpretando lo mismo. Si no,
Una cosa tiene que ver con las variaciones por ahí en la forma de pensar en política, y usted mejor que nadie lo sabe, sí, que muchas veces se adoptan posiciones en un momento y otra. Ahora, pretender variar el concepto de mayoría y minoría parlamentaria está intentando variar no tiene que ver con una variación de la voluntad popular. Está tratando de interpretar, tratando de variar la interpretación de minoría el Frente Cívico y Social, que aplicó la interpretación que estoy planteando en el pasado y ahora quiere interpretarla de otra manera. ¿Lo consideró injusto usted en el pasado? No lo ¿Esa interpretación? Injusto. No lo consideré injusto. ¿No? Se discutió y se planteó quién debía ser. ¿Sí? Porque la primera minoría parlamentaria, que era el Frente Cívico y Social, en aquel momento, votó conjuntamente con quien interpretaba que era la minoría. ¿Vamos? Yo quería, en primer lugar, aclarar lo que es una mayoría parlamentaria, que puede ser diferente a la ¿Con minoría. quién votó en esa oportunidad? Ahora vamos al caso práctico, lo que nos está planteando ahora. Bien. ¿Sí? En la actualidad hay una mayoría parlamentaria compuesta por 21 legisladores del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Perfecto. Hay una minoría de 18 miembros y hay 2 bloques unipersonales que son minorías también. Sí, que entraron por la lista del Frente Cívico. Bien, usted lo dijo. Agradezco que lo haya dicho. Sí. Entonces quiere decir que la oposición... Pero se han convertido en conversos políticos. Bueno, eso es una... Son conversos políticos. Pero eso es una categoría que usted, discúlpeme, con el mayor de los respetos, discúlpeme en el comité. No, acá no, acá estamos hablando... Es que son conversos. No decepcionaron la voluntad popular. Yo no voy a hacer... Bueno. Yo no soy tan inteligente como para evaluar las conductas ajenas. Bueno. Pero si para usted entraron por el Frente Cívico y Social, usted pertenece a una estructura orgánica que es varios diputados entraron por el Frente Cívico. Bueno, a la Unión Cívica. Pero ¿por qué lo cuestiona ahora y no lo cuestionaba cuando eran del peronismo? Yo no estoy cuestionando las calidades personales, que además no la cuestiono porque son representantes del pueblo. En primera instancia, los 41 diputados lo eligió el pueblo, ni Juan Carlos, ni usted, ni yo en una mesa de café. Perfecto. Lo eligió el pueblo. Lo más exceso de la democracia es el poder legislativo, porque es el primer poder que cae cuando vienen los avances autoritarios que hubo en la Argentina. Claro, y que también fueron parte de algunos integrantes de la Unión Cívica Radical. Y lo si vamos a hablar de la historia. Bueno, no, la historia. Arranquemos el 6 de septiembre de 1930. ¿Cómo? Arranquemos el 6 de septiembre de 1930. Pero como usted quiera, lo que usted claro, quiera. Perfecto. Son los mismos que después aplicaron la ley de obediencia de vida, así que también, si usted me quiere hablar por algún capitán del ejército... Pero ustedes proponían en la campaña electoral la amnistía para todos los militares cuando era candidato Ítalo Luder de Olindo Vitel. El único partido político que propuso enjuiciar a los militares fue la Unión Cívica Radical. Y lo llevó a cabo. Ustedes se encargaron de sacar una sentencia en abstracto para que Arnoldo Castillo sea gobernador de la provincia, para que Johnny Seguedo fuera su secretario, para que Ricardo Guzmán fuera diputado, fuera presidente de la Cámara, y para que 8 años estuviera como presidente de la Cámara Guillermo Herrera. Perfecto, y en el país yo le puedo hablar que de 1930 hasta acá, ¿cuánto tiempo gobernó el radicalismo? ¿Cuánto el resto? Repartido en mitad, el justicialismo y las dictaduras militares. Lo que me acuerdo del radicalismo, que hay muchos que tienen todavía los nudillos rojos, golpea la puerta. Pero es otra historia. Volvamos a la minoría de la Cámara. Augusto Timoteo Bandor, le doy un solo ejemplo.